Buen día. Hoy vamos a tratar un tema correspondiente al sistema endocrino que es el crecimiento. Bien, vamos a ver que el crecimiento es un proceso o una condición normal en donde se generan justamente cambios en las medidas corporales. Es un proceso que puede ocurrir o que ocurre desde el feto, es un proceso intrauterino y continúa en el periodo postnatal, generando ciertos cambios de manera importante en la lactancia entre los 18 meses y los 3 años de edad, a mitad de la niñez, entre los 4 y 8 años de edad y en la pubertad, por supuesto. Y tiene que ver directamente con la activación de diferentes componentes endocrinos y no endocrinos. En este caso vamos a hablar sobre el componente endocrino y vamos a hablar de diferentes hormonas, en donde vamos a dar un poco más de relevancia para esta charla a la hormona del crecimiento. Entonces, el crecimiento se va a presentar sobre todo a nivel, o la manifestación principal va a ser a nivel del esqueleto, sobre todo en los huesos largos, y tiene que ver por una acción sobre diferentes componentes hormonales en los núcleos del crecimiento. Cuando ya se genera una fusión de la epífisis con la diáfisis en el núcleo de crecimiento, prácticamente ahí concluye la función en un inicio de esta hormona, por lo tanto se empieza a generar un decremento, cuando las epífisis de los huesos largos se ven ya fusionadas. Existen factores, tanto no endocrinos como endocrinos, y nosotros vamos a hablar sobre los factores endocrinos. Y aquí vamos a hablar principalmente de la hormona de crecimiento y el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Y es importante mencionar que el gen para la formación de hormona de crecimiento se encuentra en el brazo largo del cromosoma 17. Y en el caso del factor de crecimiento similar a la insulina, se encuentra en el cromosoma 12, también en el brazo largo. Bien, es importante recordar que los sitios de acción de estas hormonas son sobre todo a nivel de membrana, por lo tanto requieren obligatoriamente de la acción de un segundo mensajero para poder llegar hacia el núcleo y poder modificar el comportamiento justamente de esta célula. Entonces, en el caso de la hormona de crecimiento actúa con receptores de citosina, y en el caso de del factor de crecimiento similar a la insulina, va a actuar sobre receptores que tienen una activación o una acción de tirosina sinasa intrínseca. En el caso de los receptores para citosina, también recordamos que es donde van a actuar otras hormonas como la prolactina y la eritropoyetina, y en el caso de los receptores de factor de crecimiento de tirosina sinasa van a actuar, por un lado, el factor de crecimiento similar a la insulina, van a actuar la misma insulina y diferentes factores de crecimiento como es el epidérmico y el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, y también el factor de crecimiento derivado de los fibroblastos, todo lo que tenga que ver con tejido conectivo. Bien, es importante recordar entonces que en el caso de la hormona de crecimiento tenemos una interacción entre hipotálamo e hipófisis. Recordamos que el hipotálamo va a formar a la hormona liberadora de hormona de crecimiento, para que a su vez esta hormona del hipotálamo actúe de manera positiva sobre las células somatótropas de la hipófisis para generar hormona de crecimiento. Pero también el mismo hipotálamo va a generar el factor inhibidor de la hormona de crecimiento o la somatostatina para que bloquee la acción de la hormona de las células somatótropas y no se forme hormona de crecimiento. Entonces, el hipotálamo regula de manera importante la liberación o la formación y liberación de hormona de crecimiento, ya sea de manera positiva o inhibiendo justamente esta acción. Cuando se llega a generar ya la liberación de la hormona de crecimiento, esta va a actuar principalmente por la presencia del factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1, que es justamente el producto del metabolismo de dicha hormona, que se conocía como somatomedina C, que es un mecanismo por el cual justamente la hormona de crecimiento tiene sus mecanismos de acción. ¿Qué va a pasar con la hormona de crecimiento? Bueno, la hormona de crecimiento va a generar un aumento de la lipólisis. Recordamos que es una hormona que va a ser ahorradora de proteínas, por lo tanto incrementa la síntesis
el movimiento de aminoácidos hacia los tejidos y también aumenta la síntesis de proteína y de glucosa por parte del hígado. Y utiliza como mecanismo principal para la producción de energía a la grasa, por lo tanto genera un aumento en la lipólisis y disminuye el consumo de los carbohidratos justamente para la producción de energía. Por lo tanto, un aumento en la concentración de hormona de crecimiento nos puede generar resistencia a la insulina y por lo tanto puede generar o tener un componente de origen, un componente diabetógeno. Puede ser una causa que puede desencadenar justamente diabetes. Esta hormona se caracteriza porque tiene una secreción pulsátil, la hormona de crecimiento. La concentración sérica es baja durante el día y se incrementa durante la noche. Recordamos que un factor importante de liberación de hormona de crecimiento tiene que ver justamente con el sueño reparador. Esta proteína, esta hormona, la hormona del crecimiento, va a viajar a una proteína que es justamente la proteína transportadora de hormona de crecimiento. Esto es importante porque esta proteína de transporte va a reflejar la interacción entre la hormona de crecimiento y su receptor. Recordamos que esta proteína transportadora solamente sirve para mover, como dice el nombre, transportar la proteína desde donde se metaboliza hacia el tejido donde va a actuar, que son prácticamente casi todos los tejidos. Entonces, es importante porque cuando tenemos, por ejemplo, en pacientes obesos, la concentración de hormona de crecimiento disminuye en plasma y aumenta y la concentración de hormona transportadora se incrementa. O por el contrario, ante un estado de inanición, la concentración de hormona de crecimiento en plasma se eleva y la concentración de hormona transportadora disminuye. Entonces, es importante porque vamos a ver que la hormona de crecimiento es una hormona que se caracteriza por no tener un tejido blanco o un sitio específico de acción, sino que en realidad la hormona de crecimiento va a interactuar o va a estimular a todas las células para que puedan generar justamente los procesos, como vamos a ver ahorita, de crecimiento y multiplicación celular. Entonces, en este caso vamos a ver que el factor de crecimiento similar a la insulina, que es la sustancia por la cual la hormona de crecimiento actúa de manera principal, va a actuar o va a estimular o va a interactuar con un receptor tirosina sinasa, al igual que la insulina, como lo dijimos, por lo tanto va a generar una competencia con ella y esta también puede ser una causa por la cual se va a generar una resistencia a la insulina. Esta transformación, este metabolismo de la hormona de crecimiento al factor de crecimiento de tipo insulina se lleva a cabo en el hígado. Y este va a ser el sitio importante de síntesis de justamente el factor de crecimiento similar a la insulina. El factor de crecimiento similar a la insulina, aunque tiene su sitio de síntesis es más a nivel del hígado, o el sitio más importante es el hígado, se va a producir en casi todos los tejidos y se va a exportar hacia las células vecinas. Por lo tanto, este tiene una acción también de tipo parácrina y autócrina. Sus efectos se van a ver, sobre todo en el cartílago, hablamos del esqueleto, va a generar un aumento en la hematopoiesis, porque vemos que también aquí es donde va a actuar la eritropoyetina. Tiene también un aumento en la esteroidogénesis ovárica, va a aumentar la síntesis de hormonas esteroides por el ovario, estrógenos, progesterona, y va a generar un aumento en la proliferación y diferenciación de los mioblastos. Por lo tanto, también genera cambios a nivel muscular. Y este va a alcanzar su concentración máxima en la pubertad, que es donde se generan otro despunte importante en el crecimiento. Y con la edad, con el paso de los años, disminuye la concentración de la hormona de crecimiento y también del factor de crecimiento similar a la insulina. Bien, aquí estamos hablando de la acción de la hormona del crecimiento. Ahora, existen otros factores u otras hormonas que también van a determinar el crecimiento, como son las hormonas tiroideas. Vamos a verlo ya en el tema de glándula tiroides. Vamos a también tener hormonas esteroides sexuales, hablamos ya de la acción de gónadas, hablamos de glándulas suprarrenales, hablamos de ovarios, de testículos, de manera importante. Y también encontramos una acción por
glucocorticoides. En el caso de las hormonas tiroideas, se ve más evidente cuando hay disminución ante un hipotiroidismo. Se va a generar que hay una disminución en el avance de la edad ósea. Es más evidente sobre todo en la niñez o antes de la pubertad y se puede generar una disgenesia epifisiaria a medida que va progresando la calcificación de la epífisis y hay un crecimiento inadecuado en las extremidades inferiores. Hay un acortamiento de extremidades inferiores, son extremidades más cortas, hay un aumento en la producción de grasa, el metabolismo se encuentra reducido, entonces son niños que pueden presentar cierto grado de obesidad con disminución en la longitud de las extremidades inferiores. En el caso de los esteroides sexuales, su influencia es sobre todo se ve más marcada sobre el crecimiento puberal. Va a tener efectos directos e indirectos sobre la producción de factor de crecimiento similar a la insulina, tipo 1, y sobre todo cuando se incrementa, va a generar un aumento en el avance de la edad esquelética, es todo lo contrario a las hormonas tiroideas, y va a generar una fusión prematura de las epífisis, y también pueden ser personas de estatura baja. Y obviamente cuando hay esteroides sexuales también se puede generar una aparición temprana y una progresión prematura de los caracteres sexuales secundarios. Y en el caso de los glucocorticoides, estos cuando están en exceso van a suspender con rapidez el crecimiento. También encontramos otros factores que pueden modificar el crecimiento que no son un componente endocrino, pero sí pueden incidir de manera indirecta. Hablamos de un componente genético, de un componente socioeconómico, nutricional, el aspecto psicológico. Hablamos de que alteraciones importantes o traumatismos psicológicos o una afectación psicológica en los niños puede retrasar su crecimiento y también, por supuesto, enfermedades crónicas, donde se consume una cantidad importante de energía y que es utilizada justamente para compensar esta enfermedad crónica y se descuida de forma secundaria el crecimiento. Cuando tenemos alteraciones del crecimiento desde el punto de vista endocrino, podemos encontrar, bueno, puede ser tanto endocrino como no endocrino. En el caso de ambos pueden generar que la estatura sea baja o que sea una estatura mayor. Esto va a depender, por supuesto, con la estatura para la población en general, dentro de lo que es lo más común dentro de esa población. Entonces, estatura baja de causa no endocrina puede ser por un efecto constitucional, puede ser una condición familiar, la prematurez, el aspecto genético, la presencia de enfermedades crónicas, la malnutrición, también medicaciones y te podemos encontrar síndromes de estatura corta como puede ser el síndrome de Turner y el Prader-Willi. Y en el caso desde el punto de vista endocrino, la deficiencia de hormona de crecimiento es una causa importante de estatura baja. Esto, en el caso de la hormona de crecimiento, es importante hacer la referencia si se presenta antes o después de la pubertad, cuando ya hay una alteración de los núcleos de crecimiento. Si hay una deficiencia de hormona del crecimiento antes de la pubertad, entonces van a ser personas con estatura baja. No hay quien estimule al núcleo de crecimiento para que se genere un aumento en la longitud de los huesos largos y por lo tanto van a ser personas con estatura baja, porque hubo una falta de hormona justamente de crecimiento que pudiera actuar sobre los núcleos de crecimiento. Entonces, esto es cuando pasa antes de la pubertad. Se puede presentar de manera congénita o de manera adquirida. En el caso de la forma congénita, lo que vamos a encontrar es por alteraciones justamente de la hormona de crecimiento. Pero vamos a encontrar entonces personas de estatura baja que tienen un aumento de la masa grasa, tienen retraso en la maduración del esqueleto. Los núcleos de crecimiento se pueden encontrar alterados o pueden permanecer activos. Se van a generar también cambios propios en el aspecto facial que se va a ver inmaduro y va a ser una voz de tono alto también que nos habla de inmadurez y se va a presentar un retraso
en la maduración del esqueleto. Como no hay efectos lipolíticos, son propensos a las hiperlipidemias y hay un aumento de de las lipoproteínas de baja densidad o las LDL y también hay un aumento del colesterol total. Y se pueden encontrar también asociados a defectos anatómicos de la línea media, como puede ser una hipoplasia óptica, alteraciones del sistema nervioso central, la falta del septo pelúcido y también la presencia del paladar hendido. Cuando tenemos una causa adquirida, esta puede iniciar en etapas avanzadas de la niñez-adolescencia, puede ser secundario a un síndrome de la silla turca vacía y si se acompaña de otras deficiencias de la de hormonas hipofisiarias, hay que pensar que puede ser una alteración tumoral en el hipotálamo o en la hipófisis. También se caracteriza porque puede ser transitoria, sobre todo cuando hay un aumento en la concentración de testosterona. Se puede generar también cambios en la concentración de hormona de crecimiento. Puede ser también inducida por tumores del sistema nervioso central, inducida por la radiación, perdón, para el tratamiento de tumores del sistema nervioso central, por una leucemia linfoblástica aguda y también se puede generar por traumatismos en el sistema nervioso central. En su mayoría, cuando se generan alteraciones de la hormona de crecimiento disminuida, es sobre todo por una alteración en la hormona liberadora de hormona de crecimiento. Estamos hablando de una alteración en el hipotálamo. También se puede presentar, por ejemplo, en el hipotiroidismo, donde hay una disminución de hormonas tiroideas. También puede ser por una disminución de la hormona liberadora de tirotropina en el hipotálamo o una disminución de la hormona estimulante de la tiroides en la hipófisis. Entonces, también puede ser una causa importante la depresión o la disminución de hormonas tiroideas. También se puede presentar en el síndrome de Cushing, donde hay un exceso de glucocorticoides, hablamos de cortisol, y se puede generar por una probable hiperplasia suprarrenal bilateral, puede ser por adenomas suprarrenales autónomos y también puede ser por el carcinoma suprarrenal. Entonces, también alteraciones de las suprarrenales pueden condicionar baja estatura. Y también se puede presentar en el caso de un pseudo hipoparatiroidismo, donde lo que encontramos es un aumento en la concentración de fosfato y disminución de calcio. Si es esta situación, estamos hablando de una disminución en la secreción de paratormona. Pero si tenemos disminución solamente del fosfato y puede ser secundario a una disminución en la síntesis de la vitamina D, tiene que ver con el metabolismo del calcio y la función ósea, que también es motivo de otra charla. Aquí la persona va a encontrarse con estatura baja, sobrepeso, puede encontrarse una fascia redonda y el cuarto y quinto metacarpianos se van a encontrar también cortos. Y se puede encontrar en la osteodistrofia hereditaria de Albright. También se puede encontrar en trastornos del metabolismo de la vitamina D, que van muy de la mano con el hipoparatiroidismo. Aquí son personas de estatura baja con crecimiento inadecuado, pueden tener datos como raquitismo, y hay una disminución de la vitamina D por ingestión oral inadecuada, por una mala absorción de la grasa, por exposición inadecuada a la luz solar, por una terapia anticonvulsiva y también por enfermedad renal o hepática. También se puede presentar en niños con diabetes mellitus. Tenemos el síndrome de Mauriac, donde es un niño diabético con estatura baja y tiene visceromegalia, hepatoesplenomegalia. Y también otra causa que puede presentar estatura baja va a ser la diabetes insípida por ingestión inadecuada de calorías. Eso es en respecto a la estatura baja. Ahora, en la estatura alta es donde también se pueden llegar a presentar cambios importantes. Aquí es por un aumento en la secreción, sobre todo de hormona de crecimiento, cuando es desde el punto de vista endocrino. Cuando es no endocrino, tenemos que pensar que puede ser una causa constitucional por una condición familiar genética y también por síndromes de estatura alta como el síndrome de Marfan y la homocistinuria. Esas serían las causas no endocrinas. Cuando son causas endocrinas, estamos hablando ya de un gigantismo hipofisiario y nos habla de que al haber un exceso de hormona de crecimiento, se va a generar cambios importantes a nivel del esqueleto. Aunque la hormona del crecimiento trabaja sobre todas las células para favorecer lo que es el crecimiento celular o la hipertrofia o la multiplicación celular, que es la hiperplasia, el dato más importante o el órgano o el sistema donde más se ve la incidencia de la hormona de crecimiento es a nivel del esqueleto.
Entonces, cuando tenemos alteraciones de la hormona de crecimiento en exceso, tenemos que ver si se presentó antes o después de la pubertad o antes o después del cierre de los núcleos de crecimiento. Si tenemos un exceso de hormona de crecimiento antes del cierre de los núcleos de crecimiento o de la calcificación de núcleos de crecimiento, estamos ante un gigantismo hipofisiario. Cuando ya se generó la fusión de las epífisis y la diáfisis, vamos a tener un trastorno donde todavía se siguen generando cambios a nivel de huesos, ya no en los huesos largos, sino en los huesos cortos, y podemos tener trastornos como la acromegalia. Entonces, en el caso de la estatura alta, por hormona de crecimiento, hay un exceso de la hormona de crecimiento, puede deberse por adenomas de hormona de crecimiento, secretores de hormona de crecimiento, o puede deberse por un aumento en la hormona liberadora de hormona de crecimiento, o bien por una disminución en el factor inhibidor de la hormona de crecimiento. Entonces, puede ser por justamente la presencia de los tumores de células somatótropas secretores o por una falta de respuesta ante la somatostatina. Cuando ya se generan cambios donde hubo cierre de los núcleos de crecimiento, tenemos trastornos de la acromegalia, entonces que también generan cambios sobre todo en el cráneo, en las manos y en los pies, alteración en el metabolismo de los lípidos o las grasas, y pueden ser manifestaciones propias de la hormona de tumores o de aumento en la secreción de hormona de crecimiento, como se vio en el tema de hipófisis anterior o alteraciones de la hipófisis anterior. También se puede presentar ante una precocidad sexual, esto es el inicio temprano en la secreción de estrógenos y andrógenos que generan un aumento en la velocidad de la estatura inicial. Esto hablamos antes de la pubertad, pero justamente por la acción de las hormonas sexuales van a tener estatura al final baja. Son niños que crecen de manera muy rápida, pero pasando la pubertad no logran incrementar su estatura. También se puede presentar en alteraciones como la tirotoxicosis. El exceso de hormonas tiroideas puede generar un aumento del metabolismo que pueda condicionar también justamente estatura alta. Y otra causa es el hecho de que sean niños o bebés que tengan el antecedente de madres diabéticas o de diabetes no controlada durante el embarazo. Entonces, son algunas de las causas que pueden generar estatura alta. En el caso de crecimiento, entonces hablamos de una función de la hormona de crecimiento, pero también es la intervención de otros factores, tanto endocrinos como no endocrinos, y en este caso, pues, se abordó un poquito más hacia el componente de hormona de crecimiento, que fue tratado de manera un poco más amplia en hipófisis anterior y en alteraciones de la hipófisis anterior y del hipotálamo. Como siempre, espero que esta clase sea de utilidad para todos ustedes y nos vemos hasta la siguiente. Que tengan un excelente día. Gracias.